Pues la idea de este proyecto yo creo que viene, por decirlo de una forma campechana, ¿no? De un grupo de mujeres locas que en su momento se planteaban qué podíamos hacer por extender y por dar un poco a conocer más la figura de nuestra fundadora, ¿no? Pensábamos cómo podíamos potenciar todo este proceso de cara a su canonización, porque son muchas las gracias que tenemos, que llegan, ¿no? de Madre Petra, de intercesiones, de gracias concedidas, de cómo la gente, ¿no? la lleva en su vida, y nos planteábamos qué podíamos hacer para impulsar un poco más su devoción. Y pues a raíz de ver otras producciones que se habían hecho, saltó la idea, ¿no? Y si hacemos una película de Madre Petra. Y entonces a partir de ahí fue un pensar, no, esto es imposible, o sea, nosotros esto no lo vamos a poder plantear, hasta que nos pusimos en contacto con Goya y a través de Andrés Garrigó dijimos, pues a lo mejor sí que no lo podemos plantear. Yo digo en plan muy campechano que se lo dijimos a las casas tomaron muchísima ilusión, pero muchísima ilusión, y decíamos, oye, y cuando merece la pena una cosa, a veces las familias no dicen, pues este año no salimos de vacaciones porque tenemos que pintar la casa, ¿no? Y decimos, pues a lo mejor, si entre todas pensamos que esto merece la pena, y así se lo transmitimos a la congregación, ¿no? Es decir, merece la pena que hagamos una inversión en Madre Petra, y la respuesta fue unánime, ¿no? De vamos a hacer todo lo que podamos. Y a partir de ahí, pues fue establecer conversaciones con Andrés Garrigó, sobre todo, para ver si dentro de la biografía de Madre Petra había hechos destacables, que los hay, ya solo por su vida, pero si realmente luego todo eso se podía trasladar a una pantalla de cine. Pues evidentemente hay muchas tramas en la vida de Madre Petra que salen en la película, y ahí había mucho fundamento como para pensar que podía salir un proyecto bonito, bueno, como al final ha sido, ¿no? ¿Qué puede decirme de su fundadora? Es una gran mujer. La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Dígame lo que viene, porque aún no me ha quedado claro quién es usted. Mi cara dice quién soy. Aquí lo importante y lo difícil, ya también con la ayuda de Pablo Moreno y de Stellarium Films, cuando se aunaron las dos fuerzas, ¿no? Para sacar adelante el proyecto, fue decir, vale, ¿qué podemos hacer? ¿En qué nos tenemos que centrar? ¿No? Y yo creo que toda esta primera parte fue el guión de la película, en el que evidentemente nosotras teníamos muy claro que teníamos que poner el proyecto en manos de profesionales, y evidentemente agradecemos que cualquier paso ha sido consensuado, hemos estado muy implicadas, pero también fiándonos de las personas que son las que entienden, ¿no? y lo guían. Estuvimos debatiendo varios guiones de en qué lo teníamos que centrar, si un poco en la vida de Madre Petra. Teníamos muy claro, o estaba muy clara la idea, sobre todo por parte de Goya y de Pablo, de hacer como varias tramas que hiciesen de hilo conductor de la película, y al final vimos que el que más fuerza tenía era evidentemente el robo de los restos en la Guerra Civil Española. Hablando con Pablo, pues él nos decía que él tenía muy claro que a él lo que le llamaba más la atención era ver el paso de cómo Ana se convierte en Petra. Cómo una chica joven, enamorada, da el salto, siente esa llamada, esa vocación, esa llamada de Dios para dárselo todo a los pobres y para darle su vida a él, y cómo es ese proceso hasta que llega a ser Petra. Y ahí enlazarlo, evidentemente, hay una parte muy fuerte de Madre Petra que va unida a la devoción a San José, que es toda la fundación del Santuario de San José de la Montaña de Barcelona, que es uno de los primeros del mundo dedicados a San José y el primero de España. Acérquese y pídale lo que necesite. Veíamos cómo enlazar esas cosas, enlazarlo un poquito todo en la trama de la película, porque evidentemente todo daba mucho juego, y sobre todo la dificultad es condensar en 1 hora 40 minutos más o menos toda una vida de cine, pues prácticamente es muy complicado, ¿no? Y yo creo que al final se optó por como estas 3 tramas: la vocación, la devoción, que fue con ella siempre, y esta otra rama, espiritualidad josefina, muy marcada en el Santuario de San José de la Montaña de Barcelona, y el robo de los restos de Madre Petra. Son como los 3 pilares que forman la película. Madre Petra, la devoción a San José
marca toda su vida, marca toda su vocación, marca todos los inicios de la congregación. Yo creo que también fue una faceta en la que el Señor la tenía señalada para eso, para ser una impulsora de la devoción a San José. De hecho, San Juan Pablo II la llama en su beatificación, el día de su beatificación, apóstol josefino del siglo XIX. Ella desde el primer momento, todas sus luchas, todas sus afanes, todas sus dificultades se las encomienda a su padrecito, como ella lo llamaba cariñosamente a San José. Todas las casas las pone bajo su advocación. Madre Petra llega a Barcelona con la idea de fundar un hogar para niñas pobres, como los que tenía ya por otras partes de España. Ella sentía muchos deseos de fundar en la ciudad condal. Hay una cosa en Madre Petra que realmente yo creo que son los grandes dones que tienen los fundadores o las personas tocadas de una manera especial por Dios para llevar adelante una obra. Ella era una mujer con una visión de futuro muy grande y muy amplia, para su tiempo, muy adelantada. Cuando vio todo aquel terreno, pensó en la posibilidad no solamente de establecer un hogar para las niñas, sino al mismo tiempo vio la posibilidad de levantar ahí un edificio, un santuario, una iglesia, para impulsar la devoción a San José. Ella de alguna forma quería plasmar todo el amor que sentía por San José, quería expresarlo de alguna manera, ¿no? Y allí vio la oportunidad. La gente desde el primer momento le decía que estaba loca. De hecho, le comentaban, ¿no? Madre Petra, con todas las iglesias que hay en Barcelona, ¿quién va a venir fuera de Barcelona a esta montaña, aquí, a rezar? Y ella decía, aquí vendrá gente de todo el mundo. Y solamente el tiempo le ha dado la razón a ella. Desde el primer momento, el santuario supuso una explosión en la sociedad catalana y a nivel de toda España, e incluso a nivel de América, de explosión de devoción a San José. La imagen es una imagen que acompañaba a Madre Petra, que ella compró en Barcelona al poco tiempo de llegar allí y que ya le acompañó en sus fundaciones en Barcelona hasta que se fundó el santuario, y es la que está allí todavía. De esta imagen se hacen todas las réplicas de las imágenes de San José de la Montaña que existen por el mundo, ¿no? Entonces, tiene esa peculiaridad, es una imagen propia, tiene un nombre propio, San José de la Montaña. La gente decía, vamos a ver a San José, el de la montaña, y de decir, vamos a ver a San José, el de la montaña, se quedó el nombre de San José de la Montaña, hasta tal punto que la gente nos conoce casi más por San José de la Montaña que por nuestro nombre originario, que es Madre de Desamparados. Y la Iglesia nos dijo en su momento, vosotras sois Madre de Desamparados y de San José de la Montaña, una espiritualidad unida a la congregación que no se puede separar, esa espiritualidad josefina que llevamos. Y luego desde el primer momento también hay otra devoción en el santuario que fue surgiendo casi incluso cuando no estaba acabada la obra, que también la podemos ver en la trama de la película, que es la devoción de escribirle cartas a San José. Una señora muy angustiada, porque estaba enferma, era viuda, el único sustento de su casa, tenía una enfermedad muy grave, y le pide a las religiosas poder dejarle un papel, una carta a San José, pues como un poco para desahogar su petición. No vieron nada malo en ello, al contrario, y al poco tiempo esta señora subía como loca la cuesta del santuario, que San José le había concedido un favor, que San José le había hecho un milagro, que le había curado, que ella estaba bien. Y a raíz de ahí, de ese pequeñito acontecimiento, surge toda una devoción que es la de escribir cartas a San José. Se quemaban cada 15 días las cartas que se recibían en el santuario, tanto de España como de América, porque teníamos al lado a los agustinos y ellos llevaron mucho la devoción de San José de la Montaña por América. Al mes se quemaban, muchos meses, más de 3.000 y 4.000 cartas. Esto te dice un poco lo que eran las comunicaciones en aquel entonces. En 1905 ya existía un tranvía especial que venía desde las Atarazanas, prácticamente el centro de Barcelona, subía hasta San José de la Montaña por la cantidad de fieles
que iban hacia allí, ¿no? Esto te dice un poco la explosión que había en Barcelona en la gente con San José de la Montaña. El año 1905, La Hormiga de Oro, uno de los noticieros más importantes de Barcelona en aquel momento, calculaba que el día de San José habrían pasado por el santuario más de 35.000 personas. Estamos hablando que el santuario se inaugura en 1902, apenas 3 años después, ¿no? Entonces, el santuario tuvo un gran sello de la persecución, que luego la misma iglesia corroboró, y una Madre Petra tenía muy claro, ella era una mujer de iglesia, profundamente de iglesia, y llegó a decir: estos muros están amasados con mi sangre. Pero lo primero que dijo ella: yo soy una mujer de iglesia, y si la iglesia dice que esta obra no es querida por Dios, el primer puntapié se lo doy yo. Ella lo llegó a expresar, pero como estaba convencida que era de Dios, también dijo: esto se soluciona en Roma. Y allá que se fue, y gracias a Dios la iglesia no solamente vio que todo estaba correcto, sino que bendijo la devoción, la obra que se hacía en el santuario, y como ella decía, todo esto ha servido para que el crisol reluzca todavía mucho más. Santidad, es Madre Petra de San José, fundadora de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña. El santuario se inaugura en 1902, ella fallece en 1906 y ella dejó completamente pagada toda la obra del santuario, que se construyó gracias a las aportaciones de todos los fieles y de toda la gente que tenía devoción a San José. O sea, yo creo que la audacia y la intrepidez de todos los fundadores, de esta gente tocada por Dios, nos da 100 vueltas. Nos gustó mucho, sobre todo, cómo transmitía. Creo que tiene una fuerza para transmitir y una expresividad grandísima. Nos llamó mucho la atención y nos encantó, sencillamente nos encantó. Cuando nos lo propusieron dijimos rápidamente: sí, estamos encantadas. ¿Qué hicimos? Pues hacerle llegar los guiones, la biografía de Madre Petra, información para que ella se pudiese también documentar, y luego al mismo tiempo pues hicimos alguna videoconferencia que fue muy bonita, ¿no? En el que pues la abarcamos ahí entre todas, y ella sobre todo pudo en ese momento también preguntarnos mucho por la vocación, cómo una persona siente esa llamada. Ella lo identificaba mucho con su llamada, ¿no? a ser actriz. Creo que fue un encuentro muy bonito, ¿no? Y muy productivo también para que ella se pudiese quitar un poco, pudiese conocer la realidad de lo que son las religiosas, la vida religiosa. Tuvimos la suerte de verla trabajar en Ciudad Rodrigo los días que pudimos estar ahí en el rodaje, y pues la verdad es que ha sido fantástico. Casará con quien se te diga. Eso lo dirá usted. Eso es correcto, eso lo dirá usted y te tomo... ¡Ana! Me vas a matar de un disgusto, hija. ¿De dónde te viene la idea esa de ser moa? Es lo que quiero, papá. Poder verla trabajar, ver el resultado final y pues como le decíamos a ella, ¿no? Que tu primer papel protagonista como protagonista, ojalá que puedan venir muchos más después, pero que tu primer papel como protagonista haya sido el de Petra de San José, nos llena de orgullo. Sobre esta piedra andaluza se asienta... ¡Acción! Quedad con ellos. ¿Dónde está tu padre? No lo sé. Ven conmigo. Madre, ¿dónde están los padres de las niñas? Ve con ella. Ella estaba sobre todo, ha estado siempre muy pendiente si estábamos satisfechas, si nos había llegado, si realmente se acercaba a lo que esperábamos, y la verdad es que sí, muchísimo. La trama de los huesos en la película yo creo que es lo que le da también un plus, porque lo que empieza como una ficción
Yo creo que para la gente es inverosímil pensar que eso ha sido real. Quieto, espera. Mejor tráeme un saco. ¿No teníamos que quemar la iglesia esa y la tumba? Como fue ese 15 de julio de 1983, a través de esas imágenes del Super 8 en el que vemos cómo fue esa excavación en la que se recuperaron sus restos en el Campito de Valencia, en Puzol, pues te quedarías como decir, esto es una historia de cine, ¿no? Madre Petra muere el 16 de agosto de 1906 en Barcelona. Ella es enterrada en el cementerio de Montjuïc y es trasladada después con los años otra vez al santuario de Barcelona, enterrada a los pies de San José. Pero, ¿cuál no sería la devoción, la locura de la gente que tenía con Madre Petra? Que cuando estalla la Guerra Civil Española, a los pocos días, una de las primeras cosas que ocurre en Barcelona es que se toma el santuario de San José de la Montaña, se ocupa, se expulsa de allí a las acogidas y a todas las religiosas, se quema parte del santuario, y las religiosas, que algunas habían quedado por casas de enfrente, pudiendo ver qué pasaba en la casa, ven cómo queman los restos de Madre Petra. Como los restos, la arqueta de los restos es quemada, y entonces desde ahí empieza a surgir un poco la creencia en la congregación de que nosotros no teníamos restos de la fundadora porque habían sido quemados en la Guerra Civil. Estamos hablando de que una logia masónica en ese momento viene desde Valencia a Barcelona con 3 objetivos. Robar el Santo Cáliz de Valencia, que no lo consiguieron, quemar la iglesia de los Santos Juanes en Valencia, que sí que se consiguió, y robar los restos de Madre Petra en Barcelona por la fama de santidad que tenía. Habían pasado ya 30 años de la muerte de Madre Petra. Yo creo que esto nos dice mucho también de lo que era esta persona para la gente, de la fama de santidad que tenía tan grande, para quererla quitar del medio. Nosotros seguimos pensando con la creencia, casi 50 años, de que no tenemos restos de nuestra fundadora, hasta que en 1981, en el centenario de la congregación, en la Eucaristía de Acción de Gracias que se hizo en Zaragoza, pues surgió un hecho, muy rápido así contado, y es que una sierva de Jesús pregunta a las madres por los restos de su fundadora y le dicen, no tenemos, los restos de nuestra fundadora fueron quemados en tiempo de la Guerra Civil Española, y les dijo, no, los restos de vuestra fundadora no fueron quemados. Sor Soledad empieza a contar cómo ella nunca se había atrevido a decir y tampoco sabía cómo buscarlas por el hábito, por reconocer el hábito actual, de cómo ella cuando era joven había cuidado a un anciano que le había despreciado mucho, que se le había hecho pasar muy mal, pero que poco a poco se le había ido ganando su confianza y cariño, hasta que él le había confesado que él había pertenecido a la logia masónica y que se arrepentía mucho de varias cosas que había hecho en su vida, entre ellas robar los restos de Madre Petra del santuario de Barcelona, y se los habían llevado y los habían enterrado en un campito de Puzol, en Valencia. Claro, todo esto cambia la historia. Evidentemente lo primero que hacen es ponerlo en manos del arzobispado de Valencia, y lo primero que dicen, bueno, aquí hay que abrir una investigación. Las madres pudieron hacerse con un trocito de campito que está en medio de la autopista que pasa camino de Castellón, Valencia-Barcelona, y ahí en medio del campo de naranjos, un trocito de campo. Recuerdan hoy en día que ahí estuvieron los restos de Madre Petra. Este señor, el que cuidó la sierva de Jesús, se reconcilió con Dios, él pidió después confesarse y murió dentro del seno de la iglesia. Nosotras no hemos sabido más de la investigación porque es una investigación que evidentemente para preservar a todas las personas que pudiesen estar todavía hoy en día activas, vivas, permanece evidentemente, es secreta, tienen que pasar unos X años, pero sí que es verdad que las madres cuentan que una de las cosas que más les impresionó de ese día, del día de la excavación que se pudieron recuperar los restos de Madre Petra, es con qué exactitud las personas que habían llevado la investigación sabían perfectamente, llegaron, bajaron, midieron el campo de un lado a otro y dijeron, aquí. Y como cuando llevaban ya ahondado 1 metro más o menos, lo sabían con una exactitud milimétrica. Y ahí empezaron a salir los restos, ¿no? Lo que más impresiona también es el hecho de cómo después de casi 50 años, de cuando son robados a cuando son recuperados, estando en contacto directo con la tierra, porque no estaban tapados por nada, prácticamente salió el esqueleto entero intacto.
Eso también dicen que es casi otro milagro, porque tenían que haber estado ya deshechos. Pues a partir de ahí también se hace toda una limpieza, una investigación forense, hasta que un año después Roma certifica que realmente esos restos pertenecieron a Ana Josefa Pérez Florido. Se quedaron en la Casa General que tenemos en Valencia, a los pies de San José, que era lo que a ella le gustaba, en el camarín de San José. Allí a los pies están los restos de Madre Petra, que son venerados, y multitud de personas, cantidad de personas acuden diariamente a verlos, al igual que cantidad de personas acuden al Campito de Puzol. Muchas veces a lo mejor vamos al Campito de Puzol porque para nosotras es una cosa muy sentimental, a rezar, a hacer un rato de oración, a visitar el Campito. Allí hay una piedra muy bonita, muy grande, indicando el lugar exacto donde se encontraron los restos, y te encuentras que han dejado ramos de flores, que te encuentras que viene alguien cuando estás tú allí porque viene a visitar, ¿no? El Campo de la Santa, que lo llaman, o vienen a ver a Madre Petra, les gusta ir la gente allí, y creo que es algo entrañable, muy bonito, y para nosotros es un milagro realmente, ¿no? Poder haber recuperado de esta forma, que esto de por sí pertenecería a otra película entera completamente. Pues yo espero de cara al público, primero que les guste, ¿no? Yo creo que les va a transmitir, creo que la gente va a disfrutar viéndola, y creo que el apostar por un cine de calidad, por un cine de valores, y que estas películas cada vez más puedan estar en cartelera al lado de otras grandes producciones, ojalá que cada vez más sea algo que la gente lo vea como una cosa muy normal, ¿no? Y ojalá cada vez tenga más cabida en los cines y lo podamos ver de una forma natural, el poder ir a ver una película, una gran producción, venga de donde venga, como el hecho de decir, pues voy a conocer la vida de esta persona que hizo algo importante por los demás, ¿no? Que se confió a Dios, hizo algo importante. Creo que es muy importante bajar a los santos un poco del cielo a la tierra. Primero, porque aprendemos que están ahí y que pueden interceder ellos por nosotros porque están arriba, porque están en el cielo, evidentemente, pero también para darnos cuenta que su vida estuvo llena de dificultades como están las nuestras. Y que evidentemente lo que nos tiene que marcar la diferencia es dónde está Dios en tu vida, ¿no? Dónde estuvo en la de ellos y dónde está en la tuya, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que eso es muy, muy importante. Y nosotros ya a nivel de Petra de San José esperamos muchas cosas. Esperamos, primero, que la gente la disfrute. Y después, ya incluso mirando a la larga, en pensar que vamos a tener un material buenísimo y grandísimo para pastoral, para cineforums, para hacer muchísimas cosas, para dar a conocer la vida de Madre Petra, ¿no? Pues porque tienes ahí un material audiovisual que tampoco teníamos mucho, pues para poder trabajar sobre su figura.